Revelado. 5 comportamientos inaceptables que transforman tu vida. Sabiduría inspiradora. La luz de la luna se filtraba por la ventana de Alejandro, creando sombras danzantes en las paredes de su habitación. Se sentía atrapado, como un ave encerrada en una jaula de acero forjado por la necesidad y la duda. A sus 22 años, el eco del mercado central de Madrid, donde su madre, Marisol, luchaba a diario, resonaba en su mente. El sueño de ser médico, que alguna vez lo llevó a seguir adelante, ahora parecía una ilusión distante. La precariedad económica sujeta sus alas, y cada vez que miraba el futuro, los recuerdos de compañeros de clase con más recursos lo golpeaban como un puño en el estómago. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, pensaba, mientras su corazón se apretaba de angustia. La voz de don Mario, su viejo profesor de biología, lo instigaba a avanzar, a no rendirse, pero el camino que tenía por delante era uno lleno de espinas. La presión de sus compañeros, el murmullo de risas en cafeterías donde él solo se sentaba con un libro, todo lo llevaban hacia un abismo de incertidumbre. La deshonestidad empezaba a deslizarse en sus pensamientos, un veneno sutil que lo convencía de que no merecía el éxito. Sin darse cuenta, comenzaba a dudar constantemente de sus capacidades, mientras la sombra de la comparación lo invadía, demoliendo su autoestima. En medio de esa batalla interna, una noche, mientras repasaba sus apuntes para un examen crucial, su mente se dividió entre la duda y la esperanza. Debería pedir ayuda, reflexionó, pero la idea se evaporó al instante. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué pensarán de mí si no soy capaz de hacerlo solo? Al reconocer esa postura, comenzó a verse alejado de su familia, como un extraño que salía del hogar, temeroso de cargarles con su necesidad. Con cada día, el miedo lo paralizaba un poco más, y Alejandro sabía que debía hacer algo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa misma noche, mientras seguía inmerso en sus pensamientos, la puerta de su habitación se abrió. Era don Mario, con su mirada sabia y cálida, listo para ofrecerle un rayo de esperanza. Habló sobre oportunidades, conocimiento y esfuerzo, pero también le reveló lo más doloroso. Los comportamientos que tenía, esa deshonestidad hacia sí mismo, ese miedo a brillar, eran su verdadero enemigo. Quené vitalidad y retó a redescubrirse, a confrontar sus miedos. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más se hundía en su propia confusión. La propuesta de un trabajo como asistente en una clínica prestigiosa emergió en su mente, como un canto de sirena, pero el costo era alto. Perdería su integridad, su esencia misma. En un momento de máxima angustia, Alejandro se enfrentó a la reflexión de su vida. ¿Sería el camino correcto sacrificar su honestidad por un éxito efímero? En esta encrucijada, la presión se intensificaba, y la indecisión lo mantenía despierto, atrapado entre la dignidad de su madre y el brillo superficial de una carrera sin valores. Al mirar su reflejo en el cristal, sintió su corazón latiendo cada vez más fuerte. El peso de su legado pesaba sobre él. La continuación de esta lucha por su identidad se vislumbraba amenazadora, dejando abierta la incógnita sobre el rumbo que elegirá. La mañana siguiente llegó con una desazón que parecía instalarse en el aire. Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, el sonido del agua del grifo acompañando su silencio tenso. Su madre, con el rostro cansado pero sereno, preparaba el desayuno. La rutina parecía ajena a la tormenta que lo consumía por dentro. ¿Estás bien, hijo?,
preguntó Marisol, su voz un hilo de preocupación. Sí, solo un poco cansado, murmuró Alejandro, sin atreverse a compartir su inquietud. La idea de confesarle sobre la posible oferta de trabajo en la clínica le pesaba más que el propio desafío de asumirla. A cada momento, sentía como el miedo empezaba a consumirlo de nuevo, como lo hizo en la tenue luz de anoche. Mientras los recuerdos del llamado de don Mario reverberaban en su mente, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de aprender, incluso si eso significaba lidiar con sus propios demonios. Con firmeza, se levantó y se dirigió a su habitación. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre la clínica. Necesitaba informarse. Su curiosidad lo guiaba hacia una decisión que podría cambiar su vida. Con paciencia, navegó entre los testimonios de otros asistentes. Sus experiencias pintaban un cuadro vibrante de aprendizaje y crecimiento, un antídoto contra sus temores. A medida que leía, comenzó a darse cuenta de que muchos habían enfrentado dudas similares. Ellos también fueron inseguros, pensó. En ese momento, una chispa de claridad emergió entre la bruma de su confusión. ¿Por qué no podría ser él también uno más en esa historia de superación? Su mente se acercó al concepto de valentía, enfrentándose a la idea de abrazar el miedo, en vez de dejar que lo gobernara. Esa tarde, decidió dar un paso más. Preparó un correo electrónico para don Mario, agradeciéndole por su apoyo, y finalmente, confesando sus ansias por postularse al puesto. La ansiedad se apoderó de él mientras pulsaba el botón «Enviar», como si enviara un fragmento de su vida al universo, una solicitud de apoyo en su búsqueda de crecimiento. Días pasaron. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a pasar más tiempo en sus estudios, no solo para los exámenes, sino también para adquirir nuevos conocimientos que lo apasionaban. La anatomía dejó de ser solo una materia más. Ahora, era un mundo en el que quería zambullirse, llenando su mente de preguntas y su corazón de determinación. Cada pequeño avance fue un ladrillo que lo acercaba a su sueño. Mientras eso sucedía, la llegada de la respuesta de don Mario se hizo esperar, llenando de expectación cada una de las horas. Una mañana, al despertar, encontró un mensaje en su bandeja de entrada. La emoción lo invadió, apretando su pecho al abrirlo. Las palabras de su antiguo mentor eran un bálsamo a sus inseguridades, alentándolo a dar el paso y participar en el proceso de selección. «Confía en ti mismo», terminó el correo, y esas palabras resonaron como un mantra. Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, ascendería a una nueva cúspide de su vida. La emoción y el miedo se entrelazaban en su corazón, creando un impulso sin precedentes al mismo tiempo que la barra de su integridad se levantaba alto. No obstante, detrás de esa puerta abierta acechaban nuevos temores. La presión que él mismo había creado cargaba sobre sus hombros como plomo, y para avanzar, realmente tendría que lidiar con sus dudas internas. Estaba claro que el camino hacia la madurez y la autodefinición no sería fácil. La realidad de la clínica se dibujaba ante él, pero ahora la interrogante giraba en torno a la capacidad de navegar este nuevo ambiente sin perder su esencia. Sintió un profundo cambio dentro, un cambio que exigía decisiones valientes por delante. ¿Seré capaz de enfrentar mis miedos, o de nuevo elegiré huir cuando el verdadero reto aparezca? Mientras se preparaba para enviar su solicitud a la clínica, supo que este era solo el comienzo, que cada peldaño que subiera vendría con su propio conjunto de decisiones complicadas. Y justo cuando creía que comenzaba a encontrar su camino, una sombra familiar apareció en su mente. La voz de sus compañeros, el eco de la comparación y la duda. No podía eludirlo más. Tenía que enfrentarse a su propia medida de éxito. Con el correo listo para ser enviado, un último susurro atravesó su mente. ¿Y si esto lleva a un descubrimiento mucho más profundo sobre mí mismo, algo que jamás imaginé? Con una respiración profunda, presionó el botón «Enviar», dando el primer paso hacia la respuesta que tanto anhelaba, y abriendo la puerta a un nuevo desafío por delante.
El día siguiente fue un torbellino de emociones. Alejandro se despertó con un nudo en el estómago, el eco de su decisión resonando en su mente. Cada palpitación de su corazón parecía un recordatorio de que había cruzado un umbral. Con su laptop abierta, haciendo recuento de los pasos que lo llevarían al proceso de selección, sintió una mezcla de ansiedad y determinación que lo empujaba hacia adelante. El correo de su solicitud parecía haber desatado un torrente de responsabilidad. Más que un simple acto administrativo, era una declaración de intenciones ante sí mismo. Se exigió más, y se sumergió en sus estudios, planeando cada hora de su día con rigurosidad. La anatomía que antes le resultaba abrumadora, se presentaba ahora como un desafío a conquistar, un rompecabezas que necesitaba resolver. Su método de aprendizaje se volvió más activo. Ya no solo leía, sino que dibujaba diagramas, conectaba conceptos y realizaba simulaciones mentales de situaciones clínicas. El ciclo de estudio se interrumpió cuando, al día siguiente, recibió un mensaje imprevisto de don Mario. Su mentor había solicitado una reunión virtual para discutir el procedimiento de selección, y quería que Alejandro se preparara con algunas preguntas. Eso desató una ola de nerviosismo. Era una nueva oportunidad, pero también una confrontación inminente con sus miedos. Discutir sus aspiraciones con alguien a quien respetaba profundamente podía ser un desafío arduo. En las horas antes de la reunión, Alejandro revisó sus notas y pensó en las preguntas que realmente quería hacer, pero cada interrogante venía acompañada de dudas. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasará si me hacen preguntas que no sé responder? ¿Qué pasará si no encajo en el equipo? La lucha interna fue intensa, y alejarse de esos pensamientos sombríos se volvió un esfuerzo consciente. Sabía que el conocimiento y la preparación no eran suficientes si no se permitía a sí mismo brillar. Finalmente, la reunión comenzó. Alejandro se sentó frente a su pantalla, sudando en silencio mientras los minutos se deslizaban por su reloj. Al conectarse, vio el rostro tranquilo y familiar de don Mario. Su mentor sonrió y lo saludó con calidez, como si todos los temores acobardados de Alejandro se desvanecieran en ese instante. La conversación fluyó, llena de consejos prácticos y reflexiones sobre el compromiso con uno mismo en el campo de la salud. Alejandro hizo preguntas, algunas bien formuladas, otras titubeantes. A medida que avanzaba la charla, su confianza comenzaba a crecer. Cada respuesta de don Mario aportaba claridad a su visión, disipando las sombras que se cernían sobre su mente. Lo esencial es la actitud, le decía don Mario. Conocer la teoría es un paso, pero ponerla en práctica con empatía y dedicación es lo que realmente transforma una vida. Al finalizar la reunión, Alejandro no solo había acumulado conocimientos, también había encontrado un nuevo propósito dentro de sí. Había empezado a concebir el trabajo en la clínica no como una posibilidad llena de riesgos, sino como un campo de oportunidades para crecer y aprender. Sentía que cada paso hacia aquel lugar sería un paso hacia la realización de su potencial. Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre cómo había cambiado en tan poco tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. Había algo latente que sabía debía confrontar antes de poder avanzar sereno en este nuevo capítulo. En el fondo de su corazón sentía que, para realmente transitar este camino, debía reconciliarse con sus propias inseguridades y comparaciones, abordando aquello que a menudo había evitado. Como si su mente hubiera tomado vida propia, se planteó una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si realmente me permito ser vulnerable con los demás, aceptando cada uno de mis fracasos como parte del aprendizaje? Este pensamiento resonó en su interior, dejando una inquietante sensación de que lo más difícil aún estaba por venir. En ese momento, lo comprendió. Si quería sumergirse en el mundo real de la clínica, tendría que aceptar que su desarrollo personal y profesional necesitaba más que conocimiento. Necesitaba verdadera vulnerabilidad. Con un profundo suspiro, se dispuso a reflexionar sobre cómo podría presentar su auténtica versión en cualquier circunstancia.
lo que lo llevaría a considerar que el verdadero reto no solo era enfrentar el trabajo, sino también a sí mismo. La próxima mañana se acercaba y con ella, una nueva oportunidad para enfrentarse a lo desconocido. A medida que el reloj avanzaba, la letra desesperada de un viejo refrán volvió a su mente. No es el destino, sino el viaje. Sintió que la senda que había optado seguir lo llevaría a un nuevo descubrimiento, pero ¿sería capaz de enfrentar el camino más tortuoso que lo aguardaba? Tantas horas dedicadas al estudio y la preparación estaban comenzando a dar frutos, pero la emoción del día siguiente era sobrecogedora. Alejandro no pudo evitar pensar en lo que se encontraría al entrar por primera vez a la clínica. Esa mañana, el sol iluminaba su habitación con una luz que parecía intensificar su determinación, aunque cada rayo también traía consigo la sombra de sus inseguridades. Al llegar al edificio, el bullicio de la gente en la entrada lo abrumó. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía una prueba de fuego. En su mente, todo era ruido. Se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. En medio de sus cavilaciones recordó las palabras de don Mario. Lo esencial es la actitud. Respira hondo, se dijo a sí mismo. Solo debes ser tú. Una vez dentro conoció al resto del equipo. Observó sus sonrisas amables y su afán por ayudar, pero también notó algo más. La competencia en sus miradas, el afán jubilar y frustrar a un posible rival. Alejandro sintió el tirón de su inseguridad asomarse nuevamente. ¿Era realmente el lugar para él? Sin embargo, a medida que se presentaba, sintió una oleada de sinceridad. Al hablar de sus estudios y su aspiración por aprender, habló desde su vulnerabilidad. Para su sorpresa, la reacción fue alentadora. Sus compañeros comenzaron a compartir sus propias inseguridades y frustraciones. En aquellos momentos, Alejandro comprendió que no estaba solo en su búsqueda. La vulnerabilidad no debilitaba, fortalecía el lazo entre ellos. Los días pasaron y lo que inicialmente era abrumador, pronto se convirtió en un proceso de aprendizaje. Sus interacciones con pacientes desafiaban su capacidad de empatía y atención, y cada experiencia reforzaba la idea de que la profesión no se basaba solo en conocimientos teóricos. No se trataba solo de memorizar anatomía, sino de conectar con el corazón de cada persona que visitaba la clínica. Sin embargo, con cada interacción, surgía otro desafío. La presión de dar el 100% en cada tarea, de no decepcionar. El fin de semana trajo consigo una nueva perspectiva. Después de una larga jornada de aprendizaje, Alejandro descubrió un rincón tranquilo en un parque cercano. Sentado sobre el césped, miró al cielo y se permitió sentir. En su cabeza, resonaba la idea de que cada fracaso podría transformarse en una lección, pero al mismo tiempo se preguntaba, ¿qué hay de las expectativas que los demás tienen de mí? ¿Cómo puedo enfrentar tanto peso sin que me aplaste? Revisando mentalmente el último mes, reconoció que había acumulado herramientas valiosas, la sistematización en su estudio, la apertura para recibir críticas y la simple pero poderosa capacidad de escucharse a sí mismo. Pero había un vacío, una necesidad que no estaba satisfecha. Alejandro se dio cuenta de que si bien había prosperado académicamente, aún quedaba por enfrentar un aspecto crucial, su manera de enfrentar el miedo al fracaso. La idea de no cumplir con el ideal que él mismo se había trazado, lo llenaba de ansiedad. Una ansiedad que empezó a convertirse en una inercia paralizante. Con este nuevo nivel de conciencia, Alejandro decidió que debía explorar su relación con el miedo mismo. ¿Podía, de verdad, transformarlo en motivación? En sus pensamientos, comenzó a buscar respuestas, comprometerse a ser más honesto sobre sus fallos, permitir que otros le viesen como un aprendiz, no como un experto. Ante esta revelación, la angustia se entrelazó con la determinación, y comprendió que el verdadero reto no solo radicaba en su formación profesional, sino en cómo se enfrentaría a su propia condición humana. A medida que se levantaba para regresar a casa, una idea germinaba en su mente.
El toque esencial es aceptarse a sí mismo, incluso lo inaceptable. ¿Podría tener la valentía de aceptarse y ser verdadero ante los demás, y sobre todo, ante sí mismo? La siguiente semana de prácticas se acercaba y él sabía que vendrían retos mayores. Alejandro sintió un vuelco en su interior. No podía evitarlo. Algo profundo y lleno de esperanza lo movía hacia adelante. Pero el gran desafío aún estaba por llegar. Estaba listo para enfrentarse a las respuestas que su vulnerabilidad traería consigo, y cómo cambiarían profundamente su camino. El momento de la verdad había llegado. El inicio de la nueva semana fue como un eco de su pasado, un susurro que lo llamaba a enfrentar lo inminente. Alejandro se despertó temprano, en un estado de alerta que se sentía familiar, pero que ahora estaba impregnado de un aire de esperanza. Las imágenes de sus días en la clínica se mezclaban en su mente, cada una quedando grabada como una lección. Durante la última semana, había comenzado a aprender no solo de los pacientes, sino de sí mismo, sus frustraciones, sus errores, y sobre todo, su capacidad de resiliencia. Al llegar a la clínica, sintió el ambiente vibrante a su alrededor. Había un nuevo sentido de urgencia y propósito. Esa mañana, Alejandro se enfrentó a la primera jornada de prácticas que lo llevaría fuera de las sombras de la teoría, hacia el trono del error y la experiencia. Observó a su alrededor, discerniendo las dinámicas entre sus compañeros, y cómo cada uno lidiaba con su propio miedo. La presión palpable de ser perfectos en un entorno donde la vida y la salud de las personas eran el foco. Durante la ronda de pacientes, se encontró con un caso que, de primeras, no parecía complicado, pero a medida que interactuaba, empezaron a surgir dudas. La paciente, una mujer anciana con un historial de enfermedades, mostró signos de cierta angustia que no podía explicar. Alejandro, impulsado por su deseo de conectar, decidió ser lo más empático posible, pero la presión lo llevó a dudar de sí mismo. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Podía brindarle la atención que necesitaba sin poner en riesgo su bienestar? El tiempo parecía desvanecerse mientras su mente se debatía entre el deseo de ayudar y la ansiedad de fallar. Cuando su compañero existencial, Esteban, se acercó para ayudar, se sintió aliviado, pero también resentido. Eso despertó una pregunta incómoda. ¿Por qué debía depender de otro cuando había trabajado tanto para llegar hasta aquí? Con la mente en un torbellino, y sin saber si esa dependencia era un signo de debilidad o de valentía, Alejandro observó a Esteban interactuar, notando la fluidez y seguridad que poseía. En ese instante, se dio cuenta de que no solo debía luchar contra sus propios miedos, sino también confrontar la cuestión de la colaboración. Más tarde, tras la jornada, se sentó en su lugar habitual del parque, y el entorno natural lo provocó a pensar en profundidad. Cada hoja moviéndose al compás del viento, le recordaba el constante cambio que experimentaba en su interior. Por un lado, una necesidad de ser el experto, pero por el otro, la creciente realización de que el aprendizaje jamás cesa. Alejandro empezó a considerar el valor del trabajo conjunto. No se trataba solo de superarse individualmente, sino de abrazar el crecimiento que ocurre en la relación con los demás. Consciente de que su mayor reto ahora no era solo su miedo al fracaso, sino su resistencia a aceptar la fragilidad de ser humano, tomó una decisión. Estaba listo para hablar, no solo consigo mismo, sino con su equipo. Era momento de que compartiera sus luchas, su necesidad de apoyo y su aprendizaje. Al imaginar la conversación, sintió como una tensión se aflojaba en su interior. Regresó a casa lleno de un nuevo propósito. Se dio cuenta de que había una forma de transformar su miedo en motivación, no solo a través de la superación personal, sino también alentando a otros a hacerlo, creando un espacio seguro en el que compartir las vulnerabilidades pudiera ser un acto de fortaleza. La siguiente mañana llegó, y con ella la oportunidad de abrir una puerta a su auténtico yo, en un entorno que aún lo desafiaba. Con el ardor de su anterior epifanía encendido en su interior, Alejandro se preparó para hacer una declaración a sus compañeros, una que podría cambiar la dinámica de su equipo y su propia vida profesional.
La incertidumbre y el miedo danzaban, pero esta vez, acompañados de una renovada confianza. ¿Sería capaz de mostrarse tal como era, y al mismo tiempo, cimentar un camino hacia una nueva forma de colaboración? La respuesta a esa pregunta lo aguardaba en la próxima interacción. Las luces de la clínica estaban encendidas cuando Alejandro cruzó sus puertas por segunda vez esa semana, cada paso resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no iba a permitir que la ansiedad lo dominara. Hoy era el día que había anticipado con tanto fervor, la ocasión para abrir su corazón y confrontar su vulnerabilidad. Mientras se preparaba en el vestuario, mirándose en el espejo, se preguntó si sería suficiente. Su reflexión no solo se trataba de su habilidad técnica, sino de su disposición a compartir su verdadero yo con los demás. La voz en su cabeza comenzaba a susurrarle dudas, describiendo escenarios en los que sus compañeros no le tomarían en serio, o peor aún, lo verían como un débil. Sin embargo, otro aspecto de él emergía con fuerza, recordándole que la autenticidad era un camino hacia el crecimiento. Al llegar a la sala de descanso, el murmullo de conversaciones se detuvo, y todas las miradas se dirigieron hacia él. En ese momento, Alejandro sintió la presión del ambiente, una presión que parecía querer aplastarlo, pero en lugar de retraerse, encontró fortaleza en su propósito. Respiró hondo antes de hablar, sintiendo cómo su voz temblaba al principio, pero con cada palabra se volvió más firme. Quiero hablar sobre algo que creo que todos enfrentamos aquí, comenzó, observando las reacciones en los rostros de su equipo. Algunos parecían curiosos, otros inquietos, pero él continuó, arrojando sus miedos al abismo del silencio compartido. He estado lidiando con la presión de ser perfecto. Se detuvo un momento, observando los asintientes. Me he dado cuenta de que no tengo que llevar esta carga solo. Necesitamos apoyarnos mutuamente. La reacción fue inmediata. Esteban, ese compañero que una vez le había provocado resentimiento, fue el primero en hablar. Es un alivio escuchar eso. Yo también me he sentido así. Poco a poco otros comenzaron a abrirse, cada uno compartiendo sus propias luchas e inquietudes. Alejandro sentía que su vulnerabilidad se convirtió en un hilo conductor que unía al grupo, aliviando el peso de la competencia individualista que había reinado hasta ese momento. Sin embargo, en medio de este nuevo clima de apertura, un temor persistía en su interior. La idea de que esta conexión podría no ser suficiente para enfrentar los desafíos reales del trabajo diario, continuaba acechándolo. ¿Podrían realmente apoyarse en momentos de crisis? Mientras escuchaba las experiencias de sus colegas, una nueva tensión se formó dentro de él. La conexión emocional era esencial, pero junto a ella, había una clara necesidad de competencia y habilidad en su profesión. Esa noche, regresó a casa con una mezcla de satisfacción y nueva ansiedad. Había realizado la primera parte del cambio que anhelaba, pero había una verdad amarga que no podía ignorar. Este camino hacia la cooperación y la vulnerabilidad era solo el comienzo. Las realidades del trabajo en equipo eran complejas, y la honestidad podría abrir puertas, pero también podría exponer debilidades que potencialmente deberían manejar de manera diferente. Al despertar al otro día, se sintió renovado pero también retador. La jornada laboral prometía ser intensa. Habría que poner a prueba su nuevo enfoque. Alejandro sabía que la conversación anterior había generado un cambio, pero esa transformación requería más que palabras. Necesitaba acción. ¿Sería capaz de enfrentar un nuevo reto en el que sus habilidades y su sinceridad fueran puestas a prueba de manera concreta? Con esta pregunta en mente, se preparó para el día, sabiendo que los verdaderos desafíos estaban aún por venir. El aire en la clínica esa mañana estaba cargado de una expectativa palpable. Alejandro se sintió listo para el desafío. Sin embargo, las primeras interacciones con sus compañeros le hicieron cuestionar la sinceridad de aquellas conexiones que había empezado a construir. En sus almuerzos, las conversaciones se volvieron más ligeras, pero ocultaban un trasfondo de competitividad sutil que no podía ignorar. A medida que se acercaba el inicio de una nueva jornada,
Su mente divagaba sobre lo que había aprendido la noche anterior. La apertura emocional había facilitado un nuevo ambiente, pero la presión de sobresalir seguía intensa. En su interior, luchaba con el dilema. ¿Cómo mantener su vulnerabilidad sin sacrificar su deseo de ser visto como competente y valioso en su campo? Un día particularmente complicado se presentó cuando le asignaron el manejo de un proyecto delicado. Se trataría de una intervención compleja que requería precisión y colaboración. Alejandro supo que no se trataba solo de probar su capacidad técnica, sino que este sería un verdadero test de sus habilidades de liderazgo. Podía sentir la presión acumulándose a medida que se aproximaba la fecha de entrega. Durante la reunión de planificación, observó cómo algunos compañeros se mostraban reacios a comprometerse. La incertidumbre se sembró en el aire, y nuevamente, el impulso de ser el solucionador de problemas lo dominó. Fue fácil caer en patrones de comportamiento individuales, donde el deseo de captar la atención lo llevó a tomar las riendas de la conversación, minimizando las aportaciones de otros. No obstante, antes de que pudiera caer en esa trampa, una sombra de autoevaluación pasó por su mente. Se recordó a sí mismo que el crecimiento significaba compartir el espacio, incentivar otros talentos. Listo para poner a prueba esa enseñanza, se armó de valor y propuso un cambio en la dinámica de la reunión. Si estamos en esto juntos, quizás deberíamos dividirnos en pequeños grupos para abordar los puntos más críticos. Aprovechemos las capacidades individuales de cada uno, sugirió, sintiendo cómo su voz, al principio insegura, se volvió más firme. Algunos colegas lo miraron con sorpresa, pero el cambio en la atmósfera fue inmediato. Gracias a esta simple estrategia, los miembros del equipo empezaron a abrirse y compartir ideas. Escucharlos fue casi terapéutico, revelando no solo su creatividad, sino también sus vulnerabilidades. Para Alejandro, era un testimonio de cómo su decisión de ser menos controlador había dado espacio para la colaboración. El efecto positivo lo llevó a la reflexión. La verdadera fortaleza no estaba en acaparar el poder, sino en construir puentes. Sin embargo, un nuevo temor lo acechaba. Esta apertura podría ser vista como debilidad por aquellos que priorizaban la competencia. Las historias de éxito de su equipo lo llenaban de esperanza, pero también de preocupación. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a comprometerse por el bienestar colectivo del grupo, sin perder su individualidad? Esa noche, Alejandro se sentó frente a su espejito, dándose cuenta de que todos los cambios que abrazaba se sentían inestables. Cada nueva dinámica requería su propia flexibilidad, y se preguntaba cómo sería enfrentarse a un reto real que pusiera a prueba su capacidad de liderazgo y su relación con los demás. Con el día de la intervención acercándose, se pregunta, ¿sería capaz de equilibrar su deseo de éxito personal con la necesidad de ser un verdadero miembro de un equipo? Mientras sus pensamientos se agolpaban, comprendió que todo el crecimiento había sido solo la preparación para la verdadera prueba que se avecinaba. Un desafío que no podía ignorar, uno que lo llevaría a confrontar tanto su compromiso con los demás, como su ambición personal de una manera que jamás había imaginado. La pregunta se convirtió en un eco en su mente. ¿Puede una sola decisión cambiar el rumbo de su carrera y su autenticidad? Con esa inquietud ardiente, se preparó para el desafiante día siguiente, sintiendo que el verdadero momento de la verdad se aproximaba, a pasos firmes. La mañana de la intervención llegó, y Alejandro se sintió como si estuviera bordeando el abismo. Una serie de pensamientos contradictorios llenaban su mente. La necesidad de demostrar su profesionalismo, el deseo de apoyar a su equipo, y la inquietante pregunta sobre su propio valor. A cada instante el ruido del entorno vibraba con la ansiedad de la tarea que tenían por delante. La sala de operaciones lo esperaba. Pero antes de entrar, tomó un momento para inhalar profundamente y tratar de centrar su mente. Al entrar al quirófano, la realidad del reto lo abrumó. Con cada movimiento, las expectativas se hacían más tangibles, algo que no podía ignorar. La intervención requería no solo destreza técnica, sino también un trabajo coordinado que implicaba a todos los presentes. Se dio cuenta de que, a pesar de su papel como líder,
El verdadero éxito dependería de una colaboración efectiva. Ya no se trataba solo de él. Estaba en juego el bienestar de los pacientes que confiaban en ellos. Mientras se preparaban, observó la tensión en los rostros de sus compañeros, cada uno absorbido por sus propios miedos y dudas. En el fondo, Alejandro sabía que debía hacer algo. No podía dejar que la presión los aplastara. Consciente de que lo que realmente necesitaban era un enfoque en equipo, decidió hablar. Hoy no somos solo individuos, somos un equipo. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial, y nuestras contribuciones cuentan. Confío plenamente en todos ustedes, afirmó, intentando infundir una chispa de confianza colectiva. Sus palabras resonaron en la habitación, y vio a algunos colegas intercambiar miradas de incentivo y fuerza. Esa pequeña unión lo instó a mantenerse firme en su convicción. Sin embargo, a medida que avanzaba la intervención, las complicaciones comenzaron a surgir. Un equipo descoordinado y la falta de comunicación provocaron errores que podían costar caro. Alejandro sintió que el control se le escurría de entre los dedos. Cada obstáculo era un recordatorio de la fragilidad de la situación y de su propia inseguridad. ¿Debería haber asumido más liderazgo, o había elegido el camino demasiado blando? Se encontraba en una espiral de autocrítica, evaluando si su intento de ser un facilitador le había costado al equipo el triunfo. Con mente clara en medio del caos, decidió que necesitaba actuar, no desde el miedo, sino desde el entendimiento. Volvamos a lo básico, pidió. Hagamos un repaso rápido de nuestras funciones, centrémonos en lo esencial y confiemos en el proceso. La idea de que podía guiar a su equipo a través de la clama lo hizo sentir más equilibrado. Pronto, la interacción condujo a una claridad renovada. Observó cómo cada profesional empezaba a tomar responsabilidades. Aquel cambio fue su realizador. Los talentos individuales empezaron a brillar en lugar de ser opacados por la presión. El resultado fue lo que jamás habría imaginado. La intervención se completó de manera efectiva, y con un nivel de colaboración que lo sorprendió. La sensación de triunfo lo llenó, pero a pesar del éxito, un eco familiar resonaba en su interior. La pregunta inicial había evolucionado. ¿Podía realmente equilibrar su crecimiento personal con el del equipo, sin perderse en su propia ambición? Con el cierre de la intervención, su mente se llenó de reflexiones. Lo que comenzó como un dilema interno ahora revelaba un aspecto fundamental. Había aprendido que su autenticidad no se debilitaba al colaborar, sino que se robustecía. Sin embargo, el desafío estaba lejos de acabar. Los comentarios de sus superiores y las dinámicas dentro del equipo continuaban presionando. Mientras retrocedía para observar la escena, notó a algunos compañeros hablando en voz baja, señalando con gestos. Había una discusión a sus espaldas. ¿De qué estaba hablando realmente su equipo? Esa inquietud lo llenó de curiosidad, y una nueva inquietud apareció en su mente. El camino hacia su crecimiento personal no solo dependía de sus decisiones, sino también de lo que otros pensaban de él. ¿Era este un momento decisivo en su carrera, o el comienzo de una nueva batalla interna? Con la respiración entrecortada por la tensión de lo que venía, Alejandro supo que esta sería solo una de muchas decisiones y pruebas que definirían su viaje. La necesidad de enfrentar lo que estaba brotando detrás de escena lo llevó a cuestionar. ¿Qué estaba realmente en juego en sus interacciones? ¿Y cómo afectaría esto su futuro? La luz fluorescente del pasillo reflejaba una claridad agobiante mientras Alejandro trataba de reconectarse con sus pensamientos. Había un murmullo tras él, ese mismo grupo que antes había estado unido, y ahora parecía dividido. La curiosidad se mezclaba con un ligero temor. ¿Acaso su liderazgo había suscitado dudas en lugar de confianza? Preguntas cada vez más profundas comenzaban a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar esta nueva inquietud. Necesitaba enfrentarse a sus compañeros y descubrir qué estaba en juego. Con pasos firmes, se acercó al grupo, que rápidamente cesó sus murmullos y se volvió hacia él.
La tensión se palpaba en el aire, y Alejandro sintió que era un momento crucial en su desarrollo profesional. Decidió poner en práctica una lección que había aprendido en su propia experiencia. La comunicación abierta siempre aporta claridad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la voz serena pero firme. Los rostros de sus colegas revelaban incomodidad, como si temieran ser el blanco de un juicio. Sin embargo, en lugar de retroceder, Alejandro eligió seguir adelante. En este equipo, cada opinión y cada inquietud son igualmente importantes. Si hay algo que no se está tratando o una preocupación que tienen, hablemos sobre ello. Silencio. La timidez se eclipsó cuando una de sus compañeras levantó la mano. Alejandro, es solo que hemos notado que a veces das por sentado que estamos todos en sintonía. Hay un par de prácticas que sentimos que se podrían mejorar, y, en ese instante, Alejandro sintió una combinación de alivio y carga. Esta retroalimentación podría ser el catalizador de cambios esenciales, pero también significaba que su estilo de líder necesitaba evolución. Gracias por compartirlo. Estoy aquí no solo para dirigir, sino también para escuchar y aprender. Dime más, respondió, mientras su mente comenzaba a elaborar un nuevo camino hacia su crecimiento. Uno a uno, comenzaron a compartir sus inquietudes y sugerencias. Aunque algunas críticas eran difíciles de escuchar, Alejandro se comprometió a no defenderse, logrando un ambiente donde las ideas fluían sin temor. En este intercambio, se dio cuenta de algo vital. Había áreas en las que su autoconfianza había enmascarado la necesidad de escuchar a quienes lo rodeaban. Mentes brillantes y voces únicas, esenciales para el bien del equipo. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro comenzó a percibir sus propias limitaciones. Había vistas más amplias y recursos inexplorados en su equipo que él había pasado por alto en su búsqueda por demostrar liderazgo. La sensación de ser el referente absoluto se desvaneció cuando se dio cuenta de su capacidad para ser un multiplicador de habilidades, en lugar de un símbolo de autoridad. Sin embargo, ese empoderamiento conllevaba un nuevo desafío. Su mente oscila entre la gratitud por el apoyo del equipo y la pregunta que lo atormentaba. ¿Podría finalmente dejar ir el miedo a ser visto como vulnerable? La revelación de que su valor no estaba atado a un rol de decisión lo confrontó con una realidad perturbadora. Al concluir la conversación, sintió que su percepción del éxito se había expandido. Cada colega había aportado algo invaluable. Era un cambio palpable, pero el eco de la inseguridad persistía. La pregunta latente en su interior ahora se había transformado. ¿Cuánto más crecería si se permitía ser auténtico también en su vulnerabilidad? En medio de este nuevo entendimiento, la mirada desafiante de uno de sus superiores apareció en su mente. Un recordatorio de que cada avance traía consigo más presión. Un ruido proveniente de una de las puertas le interrumpió el pensamiento. Era su mentor, quien le sonrió y le dijo: «He escuchado buenas cosas sobre ti, Alejandro, pero es hora de que enfrentes algo más grande. Necesito hablar contigo». El pulso de Alejandro se aceleró. Una nueva pregunta despertó en él, con la necesidad de entender lo que realmente implicaba ese comentario. ¿Qué camino lo esperaba ahora? La conversación con don Mario marcó el inicio de un capítulo decisivo en la vida de Alejandro. Mientras ambos tomaban un café en su oficina, el ambiente se cargó de una mezcla de expectativa y ansiedad. «Has demostrado un gran progreso, Alejandro», comenzó don Mario, sus ojos brillando con sinceridad. «Sin embargo, estoy aquí para ponerte ante un desafío que podría definir tu carrera. Quiero que lideres un proyecto en la clínica». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Esa oferta era tanto un sueño como un miedo encarnado. La incertidumbre volvió a apoderarse de él. «¿Yo? Pero, ¿y si no puedo manejarlo? ¿Y si fracaso?», cuestionó, la voz más baja de lo que pretendía. «Ese es precisamente el desafío», respondió don Mario con firmeza. «El verdadero crecimiento radica en enfrentarnos a lo que nos asusta. Estás a punto de dar un paso en el que aprenderás a liderar, no solo en conocimientos clínicos, sino a conectar con tu equipo
en un nivel más profundo. Las palabras de su mentor comenzaron a calar hondo. Alejandro se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar con sus compañeros no solo era esencial en un entorno de trabajo, sino que también era la clave para liderar. Si él podía ser honesto sobre sus inseguridades, también podría guiar a otros a superar las suyas. Durante las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en el proyecto. Sus días se convirtieron en un torbellino de planificación, coordinación y colaboración. En cada reunión, se esforzaba por escuchar a su equipo, no solo para asegurar que se lograran los objetivos, sino para crear un ambiente donde cada voz fuera valorada. Cada crítica recibida, cada opinión emitida, se transformaba en un ladrillo que construía un puente hacia el éxito colectivo. El desafío no estuvo exento de obstáculos. Debido a la complejidad del proyecto, hubo momentos de chispa entre sus compañeros, tensionados por la presión de cumplir con plazos ajustados. Fue entonces cuando las lecciones aprendidas emergieron a la superficie. Reconoció que el conflicto era parte del proceso y que no había miedo en aceptar las diferencias. Un día, un desacuerdo significativo se convirtió en una oportunidad para abrir un diálogo constructivo. Alejandro se sentó, escuchó y medió entre sus compañeros, permitiendo que surgieran ideas innovadoras en medio de la confrontación. A medida que los días pasaban, algo dentro de él se transformó. Ya no sentía el peso de la ansiedad que lo había acompañado al inicio de su viaje, sino una confianza genuina en su capacidad de aprender y crecer. La esencia de todo lo que había vivido, de cada error y éxito acumulado, había tejido una nueva identidad en él. Un futuro médico que comprendía que su verdadera fortaleza radicaba no solo en su competencia técnica, sino en su habilidad para conectar con los demás. Finalmente, la fecha de presentación del proyecto llegó. El equipo se reunía en la sala de conferencias. El ambiente era tenso, pero el espíritu de unidad que habían forjado estaba presente. Alejandro se levantó para presentar, sintiendo el calor de las miradas de su equipo respaldándolo. Con claridad y pasión, expuso su proyecto, destacando el esfuerzo y la colaboración de cada uno de sus compañeros. La respuesta fue abrumadora. Sus superiores elogiaron la estructura y la creatividad del enfoque. En su interior, Alejandro sintió una oleada de satisfacción, no solo por el éxito del proyecto, sino por el viaje que había confeccionado a través de la vulnerabilidad, la empatía y el trabajo en equipo. Cuando concluyó la reunión, don Mario se acercó para felicitarlo. Has demostrado un notable crecimiento, Alejandro. No solo como profesional, sino como líder. Has aprendido a tomar el rol que te corresponde sin perder tu fragilidad, lo que es un signo de verdadera fortaleza. El eco de aquellas palabras resonó en su mente. Alejandro había logrado no solo conquistar sus temores, sino también había redescubierto una pasión por la medicina que había creído perdida en la comparación y la duda. Había comprendido que el verdadero éxito era un viaje colectivo donde las vulnerabilidades fortalecían las conexiones. Al llegar a casa esa noche, con la luz de la luna llenando su habitación, sintió un profundo agradecimiento por cada paso que había dado. Comprendía ahora que cada error, cada cuestionamiento, había sido fundamental en su evolución. Había llegado a un espacio en el que su confianza se cimentaba en la honestidad y el deseo de servir, no solo como un profesional, sino como un ser humano. Alejandro estaba listo para continuar su camino, no con la carga de la perfección, sino con la libertad de ser auténtico y vulnerable, entendiendo que se encuentra en el viaje, y no solo en el destino. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha inspirado, te exhorto a suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas los próximos relatos conmovedores. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Y comenta tus pensamientos y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.